Los planes que planeamos no siempre funcionan como los planeamos, ¿verdad que sí? Los planes que tenemos muchas veces no van de la forma que nosotros queremos que fueran. Si eres un tipo de persona que le gusta planificar, si eres el tipo de persona que le gusta hacer las cosas con detalles, con cuidado, te vas a dar cuenta de que no siempre las cosas salen como tú las planificas. No siempre las cosas salen como tú esperas desde el principio. Toda la vida parece que sucede eso. Piénselo bien, un minuto. Usted tal vez no se casó cuando pensó que hubiese querido tal vez casarse, o tal vez no se casó con la persona que pensaba que se iba a casar, tal vez no trabaja en el trabajo de sus sueños, o la carrera que estudió. Lo planificamos, pensamos, nos imaginamos que en algún momento íbamos a llegar a cumplir eso, pero como que los planes no funcionaron de esa forma. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un plan y no funcionó como usted pensaba? Tal vez fue hoy en la mañana, pero lo más probable fue hoy, reciente, ayer. Y eso nos pasa constantemente, que nosotros planeamos cosas y no funcionan de la forma que nosotros queremos. ¿Y por qué es así? ¿Por qué debería ser que uno planea cosas? Y usted tal vez en este momento está pensando en alguno de esos planes, pero ¿por qué será que planificamos y no funcionan de la forma que nosotros quisiéramos que fueran? Nosotros estamos limitados a ser protagonistas de una película que nosotros no hacemos, no hicimos. Somos los protagonistas de esta historia que hicieron para nosotros. En otras palabras, el Señor en su soberanía, en su grandeza, ya trazó un plan para cada uno de nosotros. Y aunque nosotros planifiquemos y planeemos y digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos, al final del día el plan de Dios es que persevera. Y hoy yo quiero hablarte de lo que Dios hace cuando nuestros planes fracasan. Porque eso nos pasa muchas veces. Las cosas no funcionan siempre como quisieran que funcionaran. A veces lo que parece un desastre realmente es la plataforma de algo que Dios está haciendo o quiere hacer, de un plan divino que va más allá del entendimiento de cada uno de nosotros. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Saque su Biblia, su teléfono. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice en Proverbios 19, versículo 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Eso es todo lo que iba a leer ahí. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos venir a tu casa para adorarte, alabarte, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Tú eres digno de gloria y honra. Padre, en este momento, Señor, danos la sabiduría para que podamos recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor. Para ser animados por tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean abiertos y recibamos la palabra que tú quieres hablarnos, Señor. Me pongo a tu disposición, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que le decía que creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esos momentos donde nuestros planes se han venido abajo o no se completaron en su totalidad o se salieron de control, que muchas veces eso sucede. Incluso lo que habíamos pensado, planeado para nuestra vida no funcionó de la forma que lo habíamos planeado para nuestras vidas. Pero en medio de esos planes fracasados, raras veces nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito aún mayor detrás de esas cosas. Y yo quiero que usted comience a ver las cosas que Dios hace en su vida de esa forma, porque a veces nuestros planes y lo que queremos hacer no funcionan, pero nos damos cuenta tal vez, y me ha pasado en ocasiones, de que lo que hizo Dios fue mejor. Pero en el proceso, en el camino a ese lugar fue muy difícil, muy incómodo y no fue muy agradable, si pudiéramos ponerlo de esa forma, el tener que pasar el proceso para darnos cuenta de que al fin del día, aunque yo planee lo que yo quiera planear, como lo acabamos de leer, al fin de la hora, el propósito del Señor es que prevalece. ¿Cuántas veces le hemos llamado fracaso a algo que Dios estaba preparando y haciendo para cumplir su plan? Y yo quiero que pensemos en eso en un momento, porque nosotros a veces nos deprimimos, nos sentimos angustiados, dolidos, porque nuestros planes no funcionan. Pero ¿qué tal si Dios solamente está poniendo las piezas en su lugar? Porque el plan de Él es todavía mucho mejor. Tiene un propósito mayor. Lo que tú piensas todavía para
algo bueno para ti, lo que Dios está haciendo todavía es algo mucho más mejor detrás de la escena. Y a veces nos afanamos tanto y nos concentramos tanto en lo que está pasando ahora y no nos damos cuenta en lo que Dios quiere hacer el día de mañana. Así que el día de hoy yo quiero compartir 2 lecciones rápidamente que nos ayudarán a ver que a veces lo que parece una pérdida total simplemente es un propósito de algo mayor. Es el principio de algo mayor. Y lo primero que quiero es que entendamos que debemos confiar en Dios, no en nuestros planes. Confiemos en Dios y no en nuestros planes. Con eso no le estoy diciendo que no planifiquemos. Con eso no le estoy diciendo que no debemos tener planes. Creo que cada uno de nosotros debemos tener una idea general de lo que queremos lograr, un orden de las cosas. Pero no podemos amarrarnos tanto a ellas que digamos, Dios, tú tienes que someterte a mis planes porque eso es lo que yo quiero hacer cuando yo lo quiera hacer, en vez de nosotros someternos a los planes de Dios. Y decir, si Dios quiere, yo voy a hacer esto. Y el mismo Pablo lo decía, cuando digamos las cosas, digámoslo si Dios quiere. Por eso mismo, porque al fin del día lo que se hace es lo que Dios quiera. No pasa nada en este mundo si Dios no lo permite. Y nosotros siendo lo más preciado para Dios, Dios no deja de cuidarnos, aunque estemos pasando esa dificultad, esa prueba, esa necesidad. Detrás de cada una de esas cosas, Dios está haciendo algo para que nosotros crezcamos, mejoremos, avancemos. Y a veces nos estira un poquito para que crezcamos. Espiritualmente yo me quedé ya así corto de tamaño, así que el Señor no me va a estrechar más, pero espiritualmente el Señor nos va a estrechar, nos va a llevar a un lugar incómodo, porque lo que Él quiere es que nosotros crezcamos. Él tiene un plan todavía mayor que eso. Lo que Él quiere de nosotros es que nosotros confiemos en su plan, que su plan es mejor. Pero no podemos atarnos a los planes que hacemos nosotros. Si queremos confiar en Dios, tenemos que tener una disciplina, disciplinarnos a confiar a Dios, a conocer a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios y pasamos tiempo con Él, nos damos cuenta de que aunque tengamos planes, al fin del día es mejor lo que Él quiera para nosotros. Y a veces nosotros comenzamos a entender su plan y somos obedientes a lo que Dios nos está llevando a hacer o lo que quiere hacer en nosotros. Y cedemos a lo que Dios quiere en vez de estar nosotros de cabeza dura, haciendo lo que queramos. Y al fin del día Dios va a cumplir lo que quiere hacer para nosotros. Confiar en Dios comienza en conocerlo a Él. Y yo quiero que entendamos eso. Confiar en Dios comienza en conocerlo a Él. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es conocer de Dios. Mucha gente allá afuera conoce de Dios. Ha oído de Dios, pero no todos conocen a Dios, ni han oído a Dios. Y es necesario que nosotros conozcamos a Dios para que entendamos sus planes y nos dejemos mover y podamos navegar por los planes que Él quiere que nosotros vayamos. El conocer más y más a Dios nos ayuda a ver el mundo y todas nuestras situaciones desde la perspectiva de Dios. O sea, cuando pasamos momentos difíciles y dificultades, cuando conocemos a Dios, empezamos a ver las cosas de algo Dios quiere hacer. Algo está haciendo el Señor. Yo no sé qué es. Todo está saliendo mal. ¿Qué será lo que Dios quiere enseñarme en medio de todo esto? Estoy en necesidad, estoy enfermo, estoy pasando esto. ¿Qué Dios quiere lograr? Y muchas veces, si nosotros no conocemos a Dios, pensamos o malinterpretamos lo que Dios está haciendo, cuando lo que Dios quiere es que crezca nuestra fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Crecer, eso ayuda a que nosotros nos acerquemos a Él, y a medida que nos acercamos a Él, entonces nuestra fe crece, avanza y podemos madurar. Hay una de mis historias favoritas en el Antiguo Testamento que es sobre José. Algunos de ustedes conocen la historia de José, así que voy a hablar brevemente de él, pero me gusta mucho porque él pasó un proceso tan grave, si lo podemos poner de esa forma, porque los planes que tal vez él tenía pensado para su vida no funcionaron, pero al fin del día los planes de Dios funcionaron a la medida, exactamente como tenían que ser. En el Antiguo Testamento está la historia de José. José fue el menor de 11 hermanos inicialmente, el favorito de su papá. La mamá de José inicialmente era una mujer estéril. Raquel no podía tener hijos hasta que llegó José, el Señor sanó a Raquel y bueno, pudo tener a José. Por esta razón, Jacob, su papá, lo tenía él como el hijo favorito, porque él de sus esposas era la que amaba realmente, por la que trabajó de verdad. Si usted va a la historia, se da cuenta, por la que trabajó de verdad fue Raquel. Jacob tenía, como le mencionaba,
otras esposas. Y por eso José tenía varios hermanos. Y por tener esa familiaridad con ellos y él haber sido tratado tan diferente, los hermanos crearon un odio. Literalmente odiaban a José. Veían que lo trataban diferente, le daban cosas que a ellos no, un trato mucho más diferente, por falta de mejores palabras, que a los demás. Eso causó que ellos tuvieran cierta adversión, cierto odio hacia su hermano menor. Y un día Dios le dio sueños a José, revelándole el futuro. Y lo que podría haber sido algo grande, algo bueno, lo que fue nada más fue el inicio de una caída muy profunda y muy dolorosa en la vida de José. Yo estoy seguro que José no se imaginaba en ningún momento de que su vida iba a ser de esa forma. Yo creo que él sí creía en los sueños que Dios le daba, que Dios le dijo que lo iba a engrandecer y que su familia se iba a postrar delante de él. Cuando él le dijo esos sueños a su familia, el papá le dijo: ¿tú crees que tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti? Le dijo casi tú estás loco. Pero si lee más adelante dice: pero Jacob se quedó pensando en eso, como ¿qué será lo que está haciendo Dios? No entendemos lo que está pasando acá. Entonces José sí creía en los sueños de Dios, pero todavía faltaba llegar al transcurso del plan. ¿Qué era lo que tenía que suceder para llegar José a ese punto? Y yo creo que José sí conocía a Dios. La Biblia no nos da tal vez una profundidad de historia de la vida de José antes de los aproximadamente 17 años que tenía cuando empezó a tener esos sueños. Pero desde ahí en adelante nosotros podemos pensar por la manera de cómo se condujo y cómo vivió, que él sí tenía una relación con Dios. Jacob, su papá, tuvo un encuentro sobrenatural. De ahí sabemos que hay una canción que dice: luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha me decía, si no me bendice no te va. ¿Se acuerdan? Yo creo que ya me puse la fecha de cuando yo nací por ahí hace unos... Bueno, los que conocen la historia saben que Jacob tuvo una lucha con el ángel de Jehová donde fue cambiado su nombre a Israel. Yo estoy seguro que Jacob le contó esa historia a sus hijos, principalmente a José, siendo su hijo favorito. Así que yo me imagino que José quiso conocer también a Dios por la conducta que tenía él y cómo creció él y lo que pasó él en su vida. Podemos ver de que a pesar de todas las dificultades, él se quedó agarrado de él. En los planes de Dios estaba que José llegara a ser el segundo en mando en Egipto. ¿Cómo puede ser una persona judía de otra nación venir a ser el segundo en mando de una nación tan grande y tan imperativa como los egipcios? Era algo prácticamente imposible, pero para Dios, como sabemos, no hay nada imposible. Entonces, lo que no se había imaginado José era el camino a llegar ahí. El camino para llegar ahí no era algo que José planeó en su vida. Y yo me imagino, bueno, incluso no creo que él se imaginó en ningún momento de que él iba a llegar hasta Egipto para llegar a ser eso tan grande. Y a veces nosotros podemos pensar, por lo que pasó a José, de que Dios se le salieron de control las cosas. El Señor me dio una promesa, me dio un sueño, me dio una dirección y de repente las cosas comienzan a pasar muy raro, muy mal. No me está yendo muy bien. Creo que a veces por lo difícil que se pone la vida nuestra, pensamos que Dios no está en control de la situación. Pensamos que Dios tal vez se ha olvidado de nosotros, que estamos a la merced de las consecuencias de las decisiones que tomamos y que ya no hay salida de eso. Porque sabemos que somos muy buenos para tomar decisiones y meter la pata. Y pensamos de que Dios dice: bueno, tú metiste la pata. Cuando tú arregles ese asunto, tú vienes y me buscas y hablamos otra vez. Y muchas veces Dios lo que permite esas situaciones para que nosotros aprendamos a crecer y agarrarnos de Él. Y crezcamos y lo busquemos y sepamos que Él es la fuente de todo para nosotros. Así que cuando tú piensas que Dios en medio de esas situaciones se ha alejado de ti y no quiere saber nada de ti, quiero que sepa que no es así. Que Dios puede utilizar ese fracaso, esas consecuencias, esos errores como plataforma para hacer algo mayor en tu vida, algo más grande en tu vida. Dios nunca pierde el control, aunque nosotros perdamos el rumbo. Dios nunca pierde el control, aunque nosotros perdamos el rumbo. Toda situación en nuestras vidas ya ha sido vista en la soberanía y la infinidad de nuestro Dios. Ya Dios lo había visto venir. Esa enfermedad, esa dificultad, ya Él conocía nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestros dolores. Aún antes de que ellos llegaran a nuestra vida, ya Dios sabía que eso estaba preparado para nosotros. Él sabía que íbamos a recibir tal vez un ascenso en el trabajo,
O tal vez que íbamos a perder ese trabajo. Tal vez que íbamos a perder un amigo, algún familiar, la vida de ellos. Pero ya lo sabía. Él conocía que todo eso estaba predispuesto, planificado para nuestras vidas. Pero nosotros no. Nosotros planificamos y trazamos una línea de nuestros planes, pero no nos damos cuenta que a veces nuestros planes no funcionan como lo planeamos, sino como Dios lo planea. Y es más fácil nosotros someternos a la voluntad de Dios cuando lo conocemos a Él y decir, ¿sabes qué? Tus planes son mejor que mis planes, así que yo me rindo y cedo a lo que tú quieres hacer antes de que yo hacer lo que quiera nada más y tú sométete a mis planes. Y no es así. Así que Dios, sabiendo esas dificultades, Él extiende su mano y nos da paz en medio de la tormenta, nos ayuda en medio de la incertidumbre para que confiemos en Él porque todo es parte de su plan. Como leímos, aunque el hombre pueda planear lo que quiera, Dios es que Él predispone las cosas. Dios pone las cosas en su lugar. Y si le seguimos hablando de José, nos damos cuenta de que José fue maltratado inicialmente por sus hermanos. Primero lo querían matar. Imagínense, ¿qué tanto tenemos que odiar a un hermano para desearle la muerte? Por eso estoy seguro que los hermanos de José lo odiaban, porque lo querían matar. Pero como se dieron cuenta de que no era muy buena idea matarlo, entonces peor las cosas, lo rechazan y lo venden como esclavos. Ahora es rechazado, maltratado, fue vendido como un esclavo y entonces él llega a Egipto. Cuando llega a Egipto, las cosas parecen comenzar a mejorar por la gracia y el favor que el Señor tiene en él. Él comienza a servir a Potifar, que era uno de los oficiales de Egipto, encuentra favor en su casa. Nuevamente lo ponen a él en un alto lugar en esa casa, pero la esposa de Potifar le pareció muy agradable José y lo acusó de que él trató de tener o de abusarla sexualmente. Él salió corriendo y lo encarcelaron. Ya cuando las cosas parecían mejorar, de repente pasa algo. ¿No le parece eso familiar a veces cuando las cosas están bien, funcionando bien y de repente, ¡pa!, algo sucede? Y comenzamos como que estamos dando pasos hacia atrás. Y pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo creo que José pudo haber dicho, ¿será que Dios se olvidó de mí? Porque yo todo lo que he hecho es servirle a Él, es buscarle a Él, agradarle a Él. Y sin embargo, mis hermanos casi me matan, me venden, termino como esclavo, me venden entonces otra vez, comienzo a trabajar donde Potifar, me va muy bien y ahora me pasa esto, solamente por agradarle a Dios. Muchos de nosotros con algo menor hubiésemos metido la pata y hubiésemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy cansado. No puede ser que yo sea tan fiel a ti y que todo esto me esté pasando. Mejor me voy al mundo, mejor hago lo que yo quiera, porque al fin del día me está yendo mal. Pero sin embargo, José perseveró y se aguantó ahí, porque él sí conocía y sabía a Dios, conocía a Dios y sabía que los planes de Dios eran mejores y se iban a cumplir en algún momento. Así que Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, aunque las cosas no se vean a nuestro favor, aunque las cosas no se vean como que nos agradan, como que van a nuestro favor. José, entonces, estando en la cárcel, encuentra a otras dos personas que están encarcelados con él. Para hacer otra vez la historia brevemente, ellos tienen unos sueños. Dios le da a él la sabiduría para interpretar los sueños. Uno de ellos es condenado a la muerte, pero el otro es restituido en su trabajo, que era ser el copero del rey, el copero del faraón. Años después, el faraón tiene un sueño que lo disturbió bastante. Y entonces el copero le dice, en la cárcel yo conocí a un tal José que él interpreta sueños. Vamos a llamarlo para que te diga qué fue lo que soñaste y qué significa. Cuando pasó lo del sueño, entonces José le dice a él, esto es lo que significa cada una de las cosas. Y el faraón dice, wow, pero qué sabiduría, qué mejor persona para llevar este plan a cabo que tú mismo. Así que mira, te doy mi anillo, ahora tú eres el segundo al mando del rey. A todo esto, José había sido vendido, rechazado, casi muerto, encarcelado y casi. ¿Cómo va un criminal de ser encarcelado al vicepresidente? Como que no tiene mucho sentido. No sé si se dan cuenta a lo que voy. Solamente Dios puede haber hecho algo de esa forma. Pero es porque el hombre planea y se imagina lo que quiere hacer, pero al fin del día estas dificultades y esos planes tal vez fracasados de nosotros son simplemente algo que Dios está preparando para algo mejor. Yo no dudo que en ningún momento de que este proceso que estuvo pasando, Él fue preparándolo el Señor, fue alineándolo, preparando su corazón para que Él pueda ser el líder que necesitaba Dios tener en Egipto para salvar a su pueblo. Porque si vemos la historia,
La razón por la que Dios quería que él estuviera ahí era porque quería salvar al pueblo de Israel cuando llegó el hambre. A veces, cuando hacemos planes, no salen como queremos. Y pensando, por ejemplo, en esto de José. José no planeó llegar a un pozo, no planeó una traición, ir a la cárcel, pero Dios planeó su propósito a través de cada una de estas situaciones. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy que parece que estamos encarcelados, que estamos pasando un momento difícil, que estamos frustrados, que estamos fracasando, que estamos mal? ¿Qué estamos viviendo hoy o qué está pasando en nuestras vidas que parece algo contrario? Las leyes a veces para nosotros no van a nuestro favor y decimos, pero Señor, tú sabes que yo quiero serte fiel, quiero agradarte, ¿qué está pasando? Y sin embargo hay cosas que nos están afectando. En ningún momento Dios se ha descuidado de cada uno de nosotros como sus hijos. Dios tenía un plan preparado. Así que tus planes pueden fracasar, pero el plan de Dios no. En ningún momento el plan de Dios fracasa. Así que eso debería fortalecernos a nosotros de que aunque las cosas parece contrario a nosotros, ya el plan de Dios estaba establecido. Eso debería a nosotros darnos calma en medio de la tormenta. De que bueno, a pesar de que esté pasando todo esto, Dios sabe lo que está haciendo y lo que quiere lograr. Pero solamente podemos llegar a ese lugar cuando conocemos y confiamos y aprendemos a buscar a Dios íntimamente. Y a tener esa relación de relación con Dios, sabiendo y conociendo de que a pesar de todo lo que yo haga, de lo que planeé, como me funcione y me vaya en la vida, yo voy a dejar que Dios haga su voluntad en mi vida. Tal vez el día de hoy tú te encuentres en un proceso parecido al de José. Tal vez tú has sido rechazado. Tal vez tu familia te ha hecho sentir rechazado o no te acepta de una forma u otra. O que todo lo que imaginaste para tu vida no se está cumpliendo como tú hubiese querido que sea. Y yo quisiera animarte en el nombre de Jesús que entiendas de que Dios no se ha descuidado de ti. Yo creo que Dios nos está diciendo ahora mismo que agárrate de mí. Confía en mí, que yo sé mejor. Yo sé dónde están mis planes. Mis planes no fallan. Yo no me equivoco. Así que lo que yo te digo a ti es lo mismo. Agárrate del Señor, confía en el Señor. Hay un versículo que me gusta mucho en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. El fin que nosotros queremos es que estemos bien, felices y agradables a Dios. Y Dios tiene eso preparado para nosotros, pero tenemos que entender que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los planes de Dios son mucho más, trascienden nuestros pensamientos. Así como un padre amoroso ama y cuida a su hijo, ¿qué tanto más nuestro Padre Celestial lo va a hacer por cada uno de nosotros? ¿Me están entendiendo? Estamos aquí. Yo quiero que entendamos de que si un padre no le da piedra a sus hijos, sino que le da pan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a cuidarnos, va a protegernos, va a ayudarnos? Confiemos en los planes de Dios, no en los planes nuestros. No es que dejemos de planear, pero que Dios esté llevando el rumbo de nuestros planes. Tal vez el proceso no se vea o no sea planeado como queremos nosotros. Tal vez no sea como algo que nos haga sentir muy bien, pero si estás agarrado de Dios, yo te aseguro de que las cosas van a ir mejor de lo que tú pensabas. Yo estoy seguro que el plan de Dios al cumplirse es para tu favor, para tu beneficio. Y yo no le estoy predicando un mensaje de prosperidad ni nada de eso. No le estoy diciendo, sé tu mejor versión, sé esto y que te va a ir bien. No, lo que yo sé que aunque venga toda la dificultad y toda la prueba, así como tuvo que pasar José, nosotros también vamos a pasar algo así. Pero al fin del día, todo obra para bien a los que amamos a Dios, a los que confiamos en el Señor. Tenemos que agarrarnos del Señor, porque en medio de la tormenta a veces es difícil ver a Dios en todo eso. Pero tenemos que agarrarnos del Señor. Así que no se trata de dejar de planear, sino de aprender a rendir nuestros planes a Dios. Porque si Él está en control, aún nuestros fracasos van a formar parte de su propósito. Hay una cita que me gustó mucho cuando estuve estudiando de Charles Spurgeon que dice, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel. Cuando no puedas rastrear su mano, confía en su corazón. Cuando no puedas ver a Dios moviéndose en tu vida, confía en su corazón. Que su corazón, Él te ama a ti. Y todo obra para bien. Aunque no se vea en el momento, como le decía, yo estoy seguro que en el momento que José estaba pasando esta dificultad, no parecía que Dios estaba ahí.
confiemos en Dios, porque Dios sí está ahí en medio de esas dificultades, de esos planes fracasados. Así que, ¿qué pasaría si tu plan fracasado simplemente es la plataforma que Dios está usando para protegerte a ti y para protegerme a mí? Ha pasado muchas ocasiones donde Dios nos permite algo que quisiéramos realmente, pero al fin del día era algo para protegernos a nosotros, para ayudarnos a nosotros, para librarnos. Y aun en el momento no hubiésemos querido, nos damos cuenta después de que, wow, Dios sabe lo que hace. Claro que sí, Dios es Dios. Y si nosotros aprendemos a agarrarnos de Él y a confiar en Él, vamos a ver cada vez más y más su mano en medio de esos planes que se han frustrado en nuestras vidas. Hay fracasos que revelan el plan de Dios y su misión para nuestras vidas. Y es la segunda lección que quiero dar rápidamente, porque en medio de las dificultades y los fracasos, muchas veces esos fracasos lo que hacen es revelar el plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez tú emprendiste tus planes y empezaron todo bien y todo iba, como dicen por ahí, viento en popa, todo tranquilo, funcionando uno tras del otro, pero en algún momento, en algún lugar, las cosas no comenzaron a ir a tu favor y al contrario se dañaron. Comenzaron a desarrollarse de una forma contraria a lo que tú hubieses querido. Lo que mantiene tu cabeza sobre el agua, aunque tu barco se esté hundiendo, es confiar en Dios. Es saber que al fin del día, lo que Dios quiere para nosotros es lo que se tiene que cumplir, y lo que Dios tiene para nosotros es favor y es misericordia y es amor y es bondad, y que su misión se lleve adelante. Aunque parezca un fracaso, todo eso puede ser parte de un plan. Si conoces a Dios, vas a conocer la misión. Si conoces la misión, cumplirás su propósito. Pero también pasa lo contrario. Si no conoces a Dios, no conoces la misión. Y si no conoces la misión, no cumplirás su propósito. ¿Me doy a entender? Pablo experimentó, voy a tratar de ser breve con esta historia de Pablo, porque Pablo experimentó algo que a mí me encantó tanto, me llamó tanto. Pablo, por proclamar el evangelio, como sabemos que él lo hacía, fue llevado preso. Estaba en Cesarea, fue llevado preso y las personas, él no había cometido, obviamente sabemos, no había cometido ningún crimen. Pero los sacerdotes y las personas judías no querían que Pablo estuviera predicando este evangelio nuevo, podríamos decir, este mensaje nuevo, que era la muerte y la resurrección de Jesucristo para la salvación de nuestros pecados. Así que lo llevaron, lo acusaron ante el imperio romano y los romanos dijeron, pero no hemos encontrado nada, que él no ha roto ninguna ley. Y entonces dijeron, bueno, entonces debemos llevarlo a alguien, a una autoridad mayor. Entonces, cuando Pablo se sintió que le estaban culpando injustamente, Pablo dijo, bueno, entonces yo voy a apelar a otra autoridad cada vez mayor, porque los romanos todavía no encontraban nada por qué acusarlo. Así que eventualmente dijo, bueno, entonces llévenme a donde César, porque ahí yo voy a apelar. Él tenía que ser juzgado como un ciudadano romano, porque él era ciudadano romano. Después de pasar por diferentes líderes, entonces le dicen, ok, vamos a llevarlo a donde está César, que César estaba en Roma. Estaba del otro lado del mar Mediterráneo. Así que lo montan a él. En el capítulo 27 nos damos cuenta que se montan en un barco, él y 276 otros prisioneros, y comienzan a viajar desde Cesarea hacia donde está Roma. Tenían que pasar el mar Mediterráneo. Están pasando todo eso, se levanta una tormenta. Y si nos damos cuenta, en el capítulo 27 al final, Pablo sufre un naufragio, el barco se rompe, pero tal como Dios le había dicho a Pablo que iba a suceder, sucede. Ninguno de los que estuvieron ahí como prisioneros muere, ninguno pierde la vida. Pero el barco se deshace, se hace un disparate, se pierde en el mar. Y en el capítulo 28 de Hechos vemos lo que sigue a eso y quiero que leamos conmigo rápidamente. Dice, una vez a salvo, en el Hechos 28, versículo 1, dice, una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con extraordinaria bondad. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y él estaba echando al fuego. Y la echaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se la prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada en la mano, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida.
Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Vamos a dejarlo hasta ahí un momento para que entendamos lo que pasó ahí. Se cree que ellos llegaron a la isla alrededor de noviembre. Ellos llegaron a la orilla de la bahía cansados, con frío, porque estaban en el mes de noviembre aproximadamente, y ahí en Malta pues hace mucho frío en esa temporada. Malta todavía está hasta el día de hoy, si usted ve el mapa, todavía sigue. Entonces llegaron exhaustos porque habían tenido que nadar todo eso en medio de la tormenta. No solo eso, sino que tenían mucho frío. Al llegar a la orilla, algunas versiones dicen los naturales, que quiere decir las personas que son originarias de Malta, los atendieron, le ayudaron y comenzaron lo sacaron de la orilla, le hicieron un fuego. Y Pablo, en su corazón servicial, comenzó también a ayudar y a preparar las cosas. Y durante estaba haciendo eso, una víbora viene y lo muerde. Como muchos de nosotros que sabemos juzgar rápidamente, dijeron, bueno, este tipo no se murió en el mar. Algo malo tuvo que haber hecho porque ahora aquí en la tierra va a tener que morir después de una morida de esa. Así que se quedaron a esperar un rato a ver si algo pasaba y eventualmente no sucedió nada. Pablo siguió vivo y ellos dijeron, entonces si él no murió, tiene que ser un Dios porque no es posible de que alguien pueda sobrevivir a algo de esa forma. Ellos esperaron que se hinchara y se muriera, pero lamentablemente para ellos no funcionó de esa forma. Así que entonces pensaron de que entonces ya no era un criminal, entonces algo diferente había en Pablo. ¿Qué pasó que él no murió? Pablo no era un Dios, lo sabemos. Él era simplemente el apóstol del Señor Jesús. Y en los planes de ellos y de Pablo no estaba terminar en Malta. Para nada. Ellos ni siquiera tenían que pasar por Malta para llegar a Roma. Ellos podían ir del otro lado del mar Mediterráneo como otros lugares lo hacían. Otros barcos lo hacían, pero no fue así. Y Pablo fue llamado a llevar la misión. Desde el principio de su encuentro con el Señor Jesús, fue llamado a llevar una misión. Y es la misma misión que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan de esa misión? ¿Cuál es? Expandir el evangelio. Amén. Lea conmigo Marcos 16, dice en el versículo 18, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Dígalo con fe. Salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un paréntesis, no es que vamos a ir agarrando serpientes por ahí para decir, yo soy cristiano, mira, porque le voy a asegurar que se va a morir. No. A Pablo no le sucedió porque Pablo no andaba agarrando serpientes para probar las cosas. Simplemente sucedió, él fue mordido y el Señor lo libró de eso. Pero no era como que vamos ahora a andar. Y le digo eso porque por ahí andan unos cristianos que para probar su fe se agarran unas culebras y se muerden, y algunos de ellos han muerto porque pues obviamente se dan cuenta de que no ese es el contexto de lo que está pasando acá. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Cada una de esas señales que vemos acá refleja la misión de lo que pasó Pablo allá en Malta, y no solamente en Malta, sino en toda su vida. El plan inicial de Pablo no era terminar en Roma, pero el plan de Dios para Pablo sí era que él terminara en Roma. Y si usted lee el capítulo 27, usted ve cuántos días pasaron ellos peleando en el mar, tratando de sobrevivir. Estaban todos los criminales en el mar pasando este naufragio. Estuvieron tirando comida fuera del barco para mantenerse a flote. Tiraron las anclas, la tuvieron que cortar. Pasaron un naufragio muy fuerte de varios días. Duraron casi 14 días sin comer en medio de esa lucha, hasta que Pablo dijo, ya Dios me había dicho a mí que nos vamos a librar todos. Vamos a comer porque mañana la cosa se va a poner buena. En otra palabra se lo dijo, lo más probable. Pero nadie va a perder su vida. Y así fue. Terminaron todos en Malta. Donde vemos a veces un desvío a nuestros planes, es un trabajo que Dios puede estar haciendo para cumplir su misión, para cumplir su plan en nuestras vidas. Como le decía, en los planes de Pablo no estaba que él llegara a Malta. Pero déjenme le digo algo que pasó en Malta con Pablo para ya avanzar rápido. Cuando Pablo llegó allá a Malta, se dieron cuenta de que una persona de autoridad tenía a su padre enfermo.
Pablo fue y oró por esa persona. Y cuando se dieron cuenta de que Pablo fue y oró y se sanó, trajeron los demás enfermos. ¿Y sabe qué? Pablo oró y también se sanaron. Y eso permitió que a Malta llegara el evangelio. Dios quería salvar gente en Malta. Y hasta el día de hoy, más del 90% de los habitantes de Malta son cristianos. Porque ellos tienen en su historia la llegada de Pablo a Malta para predicar el evangelio de salvación. Algo quería hacer Dios ahí, y aunque no era el plan de Pablo, Pablo dejó que el Señor hiciera lo que hiciera, y él llegó a Malta, predicó el evangelio y se salvaron las personas. Eso es lo que hace Dios. Y muchas veces los planes nuestros se frustran porque Dios lo que quiere hacer es cumplir su propósito y su misión a través de nosotros. Tal vez tú no fuiste a ese viaje que quería ir, o tal vez sí fuiste sin querer ir, pero Dios hizo algo o lo movió de alguna forma para que tú pudieras llevar el evangelio a alguien. Miren, le voy a hacer un ejemplo. Miren, no lo tenía en la nota, pero me llegó ahora en lo que estaba acá, porque me acordé una vez, el año antepasado yo fui a un evento de las Asambleas de Dios, que es la organización a la que pertenecemos, y yo accidentalmente reservé el hotel. Según yo pensaba que era cerca de la iglesia, a unos 15 minutos de la iglesia donde iba a ser el evento. La iglesia se llama Grace Church. ¿Se sabe cuántas Grace Churches hay en Texas? Hay muchas. Yo no sabía que había muchas. Y de la Asamblea de Dios hay 2. Entonces yo dije, tiene que ser esta. Fui el día que llegué, pasé por ahí, una iglesia grande, dije, esta es. Pero al día siguiente, cuando yo voy llegando al evento, temprano dije yo, me doy cuenta que no hay nadie por ahí. Y yo estoy manejando un poquito raro porque usualmente esos eventos son muy grandes y hay mucho anuncio afuera. Y yo entro al parqueo y yo digo, ay Señor, ¿qué hice? Señor, ¿qué hice? Y me parqué y comencé de una vez. Y me doy cuenta que está a casi 1 hora de distancia. Y yo no tuve una ira santa ni nada por el estilo. Dije, bueno, Señor sabrá. Así que como todavía estaba temprano, agarré y me fui para allá. Llegué al evento un poquito tarde, pasó el día, pero llegando al hotel, cuando iba entrando al hotel, me encontré con un muchacho hispano que me estaba pidiendo, me dijo, hey, ¿tiene comida? ¿Tiene algo por el estilo? Yo en el camino había agarrado algo de comer rápidamente para llevarlo al hotel, y en el camino me lo venía comiendo, según me lo iba a comer en el hotel. Pero parte de eso no me lo comí, así que le dije, bueno, no tengo nada, pero tengo esto, si quieres, te lo doy. Dijo, sí, está bien. Y le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y me dijo, yo he oído de Jesús, yo era cristiano, pero me aparté. Y entonces comencé a hablar con él. Y en lo que comencé a hablar con él acerca del plan de salvación y del amor del Señor, él se puso a llorar. Y se puso a llorar. Y en eso llega un amigo de él a ver qué tenía él, qué estaba pasando. Y yo le dije, bueno, y comenzamos a hablar ahí del amor del Señor. Y los dos, gloria a Dios, se convirtieron ahí en la calle, en medio del frente del hotel y todo eso. Y aunque yo en el principio me sentí incómodo de que había reservado un hotel a casi 1 hora del lugar, me di cuenta que Dios tenía eso en su propósito y en su voluntad. Y yo no sé, le digo, yo en el momento que reservé el hotel dije, estoy aquí cerquita, estoy bien, etc. Y yo me imagino que Dios, ay, mijito, si tú supieras dónde vas a llegar. Está bien, dale, ese hotel, ahí, ese, dale clic, eso. Yo me imagino que Dios estaba ahí mirando y fijándose, yo haciendo mis planes y Dios con planes de otra cosa. A veces nuestros desvíos es Dios tratando y queriendo de que su misión se lleve a cabo. Porque si somos hijos de Dios y vamos a llevar su misión, como hemos dicho y le hemos dicho al Señor que lo vamos a hacer, porque todos hemos sido llamados a llevar el evangelio y a ser discípulos, entonces a veces nuestros planes se van a frustrar para que los planes de Dios se cumplan y se hagan y se lleve la misión. Así que tal vez hoy tú te sientes como que estás en Malta, como que llegaste a Malta, en un lugar donde no estuvo tus planes. Tal vez estás en una situación o un desvío de tu vida, pero quiero que sepas, Malta no es tu destino final, simplemente es el proceso. Pero no pierdas lo que Dios quiere hacer en tu Malta ahora mismo. No pierdas la oportunidad que Dios quiere hacer a través, o las cosas que Dios quiere hacer a través de ti. No pierdas esa oportunidad ahora que tú estás pasando ese proceso. Porque Dios quiere usarte a ti y quiere cambiar tus planes para que su misión se lleve a cabo. Pero para que eso funcione, conocer a Dios de verdad es la base de todo. La misión, que es predicar el evangelio, cumplir el llamado, depende de
cómo conocemos a Dios. Depende del conocimiento que tenemos nosotros de Dios. Y cumplir el propósito personal es el resultado de entender y vivir la misión. Yo quiero que entendamos algo. Conocer a Dios te lleva a conocer tu misión. Y conocer tu misión te lleva a cumplir tu propósito. Y hoy, el día de hoy, hay mucha gente que vive en la vida sin conocer su propósito. Viven como en piloto automático. No saben cuál es el propósito de ellos para la vida. ¿Por qué están en la tierra? Y muchas personas lamentablemente se quitan la vida porque sienten que no tienen valor, no tienen propósito. Y es porque no han conocido al Dios que le da propósito, al Dios que le da valor. Entonces, tal vez esta palabra no es la que no sea necesariamente para ti, o yo espero que sí, pero si tú conoces a alguien que está viviendo su vida sin propósito, no conoce su propósito, para que comencemos a conocer nuestro propósito, tenemos que comenzar a conocer a Dios. Porque el conocer a Dios nos lleva a conocer su misión, y conocer su misión nos va a llevar a cumplir ese propósito. Lo que terminó en Malta no fue un accidente, fue una misión escondida en medio de un naufragio. Así que tu propósito no se encuentra alejándote de Dios, sino acercándote cada vez más y más a Él. Entonces, ¿conocemos a Dios más que nuestros propios planes? ¿O será que nosotros nos estamos aferrando a nuestros planes en vez de los planes de Dios? Así que, como le decía, yo no sé por qué estemos pasando, pero yo espero que veamos a Dios en medio de esos planes fracasados que hemos estado viviendo.